Cuando pensamos en el Real Madrid, pensamos en éxito, ¿verdad? En trofeos, en gloria deportiva. Pero, ¿qué pasa si miramos un poco más allá del campo? Bueno, pues ahí los números cuentan una historia un poquito diferente. Una historia de bastante tensión y de cierto riesgo. Es que es como si hubiera dos Real Madrid. Por un lado está el que vemos todos, el de la gloria en el campo, el de los trofeos que no paran de llegar. Pero luego, si te pones a bucear en los informes financieros, en los papeles oficiales, ahí el panorama cambia, y bastante. Es una situación, digamos, delicada. Vamos a meternos de lleno en esa brecha, en ese contraste tan grande entre el éxito deportivo y la tensión financiera. Así que la pregunta es clara. ¿Cuál es la verdadera salud financiera del club? Para entenderlo, vamos a hacer un poco de detectives. Vamos a seguir la pista de 6 datos, 6 cifras clave que hemos sacado, ojo, directamente de los informes que el propio club publica. O sea, nada de rumores. Así que venga, empecemos a tirar del hilo. Y el primer punto que vamos a tocar es, probablemente, el más impactante, el más directo. Hablamos de la liquidez. O sea, del dinero contante y sonante, de la pasta que el club tiene disponible en el banco para funcionar en el día a día. Fijaos en esto, a mediados de 2025 la cosa parecía bastante tranquila. El club tenía en caja casi 176 millones de euros, una cifra que, oye, te da mucha solvencia, mucha tranquilidad para operar, ¿verdad? Un colchón financiero importante. Pues atención, porque aquí viene la sorpresa. Solo 6 meses después, a finales de ese mismo año, ese dinero, prácticamente se había esfumado. La cifra se desploma hasta los 3,4 millones de euros. A ver, pasar de casi 176 millones a poco más de 3 en medio año es una caída brutal. Es para que, como mínimo, salten todas las alarmas. Vale, ¿y a dónde se fue todo ese dinero? Pues el problema es doble, es como una pinza. Por un lado, se está gastando muchísimo más, y por otro, se está ingresando bastante menos. Vamos a ver los números, que no engañan. Vamos a fijarnos en el beneficio neto. Esto es el dinero limpio, lo que queda en el bolsillo después de pagar absolutamente todo. Pues bien, se pasó de ganar casi 30 millones de euros a poco más de 5 en un solo año. Es una caída de casi el 80%, una auténtica barbaridad. Y claro, la pregunta es, ¿por qué? Pues aquí está la respuesta. Los sueldos de la plantilla y todos los costes asociados se dispararon más de un 26%. Y claro, ese aumento tan bestia pues se comió prácticamente todo el beneficio. Es que mantener una plantilla de superestrellas, una plantilla campeona, pues cuesta un dineral. Y por si fuera poco, no es solo que los gastos se disparen, es que, encima, los ingresos están cayendo. El área comercial, las tiendas, los eventos, todas esas fuentes de dinero que son vitales para el club están yendo para atrás. Vamos, que es la tormenta perfecta de manual. Gastas más e ingresas menos. Mal asunto. Claro, esta situación nos lleva directos a hablar de la deuda. Y para entender lo que está pasando, hay dos conceptos que tenemos que tener muy claros. Por un lado, los gastos financieros. Y por otro, algo que suena un poco técnico, pero es clave, el fondo de maniobra. Y ojo con esto, porque es súper importante. El club está tirando de pólizas de crédito para pagar los gastos del día a día. Para que nos entendamos, es como si una familia tuviera que usar la tarjeta de crédito para pagar la compra del súper o la factura de la luz. Significa, simple y llanamente, que con el dinero que entra no llega para cubrir todo lo que sale. Esto, en el mundo financiero, es una bandera roja enorme. Y para entender bien la gravedad de la situación, tenemos que hablar de ese concepto, el fondo de maniobra. Dicho de forma muy sencilla, es la diferencia entre lo que tienes a corto plazo, dinero en el banco, facturas por cobrar, y lo que debes a corto plazo, préstamos, proveedores. Si el resultado es positivo, genial, tienes para pagar. Si es negativo, tienes un problema, y un problema gordo. Pues agarraos, porque la cifra es de las que asustan. Un fondo de maniobra negativo de 406 millones de euros. Repito, menos 406 millones. Para que nos hagamos una idea, es como si el club tuviera que pagar ya mismo deudas por valor de 406 millones y no tuviera la liquidez para afrontarlas. Y lo peor de todo no es solo la cifra, es que este agujero se ha más que duplicado en un solo año. El deterioro ha sido rapidísimo. Bueno, hemos ido viendo todas las pistas, ¿no? La caja casi vacía, los beneficios que se hunden, los gastos que se disparan. Ahora toca juntar todas las piezas del puzzle y responder, por fin, a la pregunta del millón, ¿a cuánto asciende en realidad la deuda total del club? Así que, si metemos todo en la coctelera, incluyendo, por supuesto, la inversión gigantesca, faraónica, de la remodelación del Santiago Bernabéu, ¿cuál es el número final? ¿De cuánta deuda estamos hablando en total?
Pues la respuesta es 1.780 millones de euros. Es una cifra, es que es astronómica, es difícil hasta de imaginar y refleja sobre todo la apuesta financiera tan enorme que ha hecho el club, principalmente con el nuevo estadio, claro. Vale, pero ¿cómo se reparte toda esta barbaridad de dinero? Pues mirad, unos 467 millones son deudas, digamos, calientes, las que vencen en menos de un año y hay que pagar ya. El gran pellizco, más de 1.300 millones, es deuda a largo plazo, que está ligada, como es lógico, a la superhipoteca del nuevo estadio. Y si queremos afinar aún más el tiro, la parte de esa deuda que es puramente con los bancos, a principios de 2026 era de casi 218 millones de euros, una parte a corto plazo y otra a largo plazo. Todo esto nos deja, inevitablemente, con una pregunta final flotando en el aire. Con unos costes que se han disparado, unos ingresos que van para abajo y una deuda de esta magnitud, la pregunta es obligada. ¿Es sostenible este modelo financiero para uno de los clubes más grandes? Ahí queda la reflexión.